Muy buenos días, comunidad. Este 4 de junio de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, comparto con ustedes dos discusiones. La primera, ¿se le puede negar por la Fiscalía copia de los medios de conocimiento que tiene en su poder a la víctima del comportamiento delictivo? En esa misma línea, un juez puede negarle a la víctima el acceso a las audiencias reservadas, por ejemplo, a la audiencia de solicitud de captura sobre la base de que simplemente es reservada. Y ese interrogante lo vamos a responder ambos en forma negativa. Somos del pensamiento, y ahora apoyados en pensamiento de la Suprema de Justicia, que no se le puede negar a la víctima el acceso a los medios de conocimiento en poder de la Fiscalía, argumentándose exclusivamente que no se encuentran en la oportunidad en que se hace el descubrimiento, y segundo, no hay ninguna razón para que simplemente se argumente que la audiencia es reservada para impedirle a la víctima que participe de esa actuación. Mi discusión inicia siendo sustentada con pensamientos que se elaboraron en vigencia de la Ley 600 de julio 24 de 2000, cuando se declaró la inexequibilidad parcial del artículo que solo permitía la intervención de las víctimas después de ordenada la apertura de instrucción. Recuerden ustedes que con la sentencia C-228 de abril 3 del año 2002, la Corte Constitucional dejó claro que aún en Ley 600 la víctima podía participar desde la fase de la investigación previa, equiparándola en poderes con la persona que estaba siendo objeto de la persecución. Y ya en vigencia de la Ley 906 del año 2004, tenemos sentencias como la C-516 del 11 de julio del año 2007 y la que sirve como referente, la sentencia C-209 de marzo 21 también del año 2007, poderosa sentencia que le dio inmensas facultades a las víctimas, entre ellas la de solicitar medidas de aseguramiento, que posteriormente llevó a la reforma del artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Pero es que además, cuando nosotros revisamos la Ley 906, el artículo 11 habla del derecho a las víctimas y especialmente el literal E manda a que se le informe del estado de la actuación y de todas las diligencias que se desarrollan. Ello en aplicación estricta del artículo 250 numeral séptimo constitucional, que señalando que la víctima está protegida por la Fiscalía, también se le permite que intervenga en curso del proceso. Pero siguiendo con la Ley 906 de 2004, el artículo 136 habla de los derechos a recibir información y establece que quien demuestre sumariamente la condición de víctima ante la Fiscalía o ante los jueces tiene derecho a conocer las actuaciones subsiguientes a la denuncia y a su papel respecto de aquellas y al trámite dado a su denuncia o querella, como deriva de los numerales cuarto y noveno. Pero esencialmente el artículo 137, cuando está hablando de la intervención de las víctimas en la actuación penal, dice que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de acuerdo con las siguientes reglas, y la regla número 1 dice: las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o a la de sus familiares. Y es con fundamento en semejante pronunciamiento y normatividad que conocimos otrora un pensamiento de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia vía tutela, ponencia del doctor Edgardo Villamil Portilla, decisión del 24 de marzo del año 2011, expediente 2011-00497-00, una tutela interpuesta por Iván Velázquez, donde éste reclamaba que le entregaran copia de todos los elementos en poder de la Fiscalía en investigación en la que se le tenía como víctima y en la que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia respondió que no, que tenía que esperar el momento procesal adecuado, llamándonos la atención que en esa eventualidad la actuación había terminado con archivo de las diligencias.
la Corte se pronunció en el siguiente sentido. En el caso de estudio, la negativa de las copias al accionante carece de justificación constitucional, por cuanto ni la Constitución o ley establecen ningún tipo de reserva en la fase de la investigación. Son, además, información, evidencias y elementos materiales que condujeron al archivo de las diligencias, más no una investigación formal para formulación de cargos. Es decir, por el carácter de información y al ordenarse su archivo, el actor puede tener acceso a ella mientras ello no lesione derechos de terceros o la intimidad de las personas. Recordando que aquí el accionante era la víctima del comportamiento delictivo, y agrega: y aunque en la indagación, como la que hizo la Fiscalía en conjunto con la Policía Judicial, de acuerdo con el programa metodológico elaborado por aquella, aún no hay sujetos procesales, es decir, eventuales indicados, víctimas y demás, el actor constitucional como víctima contingente tiene derecho a saber la verdad de lo ocurrido como parte de su derecho a la información que invocábamos, de acuerdo con el artículo 11 literal E y el 136, ambas normas de la Ley 906 del año 2004. Para seguir diciendo la Corte Suprema de Justicia, una de las características del derecho a la verdad, con independencia de la ocurrencia o no de un delito, es el derecho a saber que es tanto individual como colectivo, y el correlato de este derecho corresponde al deber de los estados de esclarecer la memoria de los hechos. Agregando, la Sala de Casación Penal en un asunto similar expresó que, como se aprecia, la Ley 906 de 2004, en vez de prohibir la expedición de las copias de las actuaciones, autoriza ese proceder, así el proceso se encuentra en la etapa de indagación preliminar. Lo no permitido son las reproducciones escritas, y cita el artículo 146, para más adelante agregó. Asimismo, indicó que la anterior facultad de intervención está consagrada como norma rectora en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y es ampliada en el parágrafo del artículo 146 de la misma ley. Esa autorización de permitir a las víctimas obtener copias de registros, actuaciones adelantadas o evidencias incorporadas durante la fase de indagación o investigación preliminar no afecta la estructura del sistema penal acusatorio. Por el contrario, hace bien porque posibilita el goce de los derechos de dicho interviniente a conocer de primera mano los elementos probatorios recordados por la Fiscalía, con la cual podrá contribuir al aporte de otros que consolide la eventual formulación de la imputación. Y la Corte cita la sentencia de tutela del 6 de agosto de 2008 dentro del expediente 37.909. Así que no hay ninguna razón para que se niegue a la víctima la posibilidad de que ella pueda acceder a la totalidad de los elementos en poder de la Fiscalía, con una clarísima advertencia que hará la Corte en providencia que voy a citar, salvo cuando la ley establezca algún tipo de reserva, o agregaríamos, aplicando artículos como el 18, parte final, que darle a conocer a la víctima puede afectar gravemente el éxito de la investigación. Lo que va redondeando nuestra segunda pregunta. Entonces, ¿cuál sería una razón para negarle a la víctima que participe de la audiencia donde se va a solicitar una captura? Captura que se solicita con fundamento en el artículo 297, que remite hoy al artículo 221 y que en consecuencia posibilita que la Fiscalía lleve declaraciones juradas, o aplicando la sentencia C396 de mayo 22 del año 2007, en la que declara exequible el 361, qué tal que al juez le dé por ordenar la práctica de pruebas de oficio para formarse una mejor idea, y qué tal que una de esas pruebas de oficio sea la propia declaración de la víctima. No hay ninguna razón, justificación, no hay nada que ocultarle a la víctima como para impedirle que ella tenga acceso a los elementos y, de otro lado, tenga acceso a las audiencias reservadas. Aclarando, habrán hipótesis en que ello no resultará posible, tendrá que ser muy bien precisado por la Fiscalía y acogido por el juez de garantías. Esta línea de pensamiento, que ha sido pacífica en la Corte Suprema de Justicia, la vamos a encontrar recientemente reiterada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el radicado 134.229, STP 13836-2023, decisión del 5 de diciembre del año 2023, con ponencia del honorable magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, también en un trámite de tutela.
La Honorable Corte Suprema de Justicia tenía que resolver una discusión y era si la víctima tenía derecho a que le entregaran los medios de conocimiento que se encontraban en poder de la Fiscalía General de la Nación. La Corte, al punto 6 de las consideraciones de su decisión, dice: ahora bien, tal como lo expuso el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora en su salvamento de voto, en sentencia T-374-2013, la Corte Constitucional advierte que la Fiscalía tiene el deber de suministrar a las víctimas los elementos probatorios y evidencia física que haya recolectado en pro de garantizar su derecho a saber y con ello propender por su acceso a la administración de justicia. 7. Para hablar de las limitaciones, dice: las limitaciones a la entrega de esta información solo devienen de la ley, y cuando el ente acusador se niega a proporcionar datos o documentos, es menester que soporte su negativa en alguno de dos supuestos. 1. Los datos son clasificados, es decir, que su contenido es privado, semiprivado o sensible, en cuyo caso se debe explicar que la limitación al derecho de las víctimas se sustenta en la necesidad de protegerlos del derecho a la intimidad de terceras personas. O, segundo, los documentos son reservados según el sustento legal. En todo caso, es imprescindible que en esos casos se le indique al solicitante los recursos que caben contra la decisión de no entrega y qué autoridades la resolverán y en qué término, para pasar al punto 10 y decir: en segundo lugar, tal como se expuso en los anteriores acápites, en caso de negar la entrega de documentos a las víctimas, esta debe estar argumentado en la clasificación o reserva de estos con su correspondiente sustento legal, lo que en el caso bajo estudio no ocurrió, ya que no se indicaron razones claras y legítimas respaldadas que implicaran la imposibilidad. Y al punto 11 dice: por último, la Fiscalía fundamentó su decisión de no hacer la entrega en que el descubrimiento probatorio solo podía darse hasta la audiencia de formulación de acusación. Dicho postulado no es válido para estos efectos debido a que la restricción de la información hasta el descubrimiento probatorio va dirigida al sujeto pasivo de la acción penal con el fin de garantizar el éxito de la etapa investigativa, así que no tiene por qué afectar los derechos de las víctimas a estar informadas y conocer el actuar del ente investigador o acusador. Así que es una posición que queremos dejar sentada. No hay razones para argumentar simple y llanamente que la víctima no tiene acceso a los medios de conocimiento, sino hasta el momento en que la ley establece que se puede hacer el descubrimiento probatorio. 344. Esa no puede ser una respuesta. Y segundo, si la víctima tiene acceso a la información y tiene acceso a todos los elementos y tiene acceso a conocer los elementos, las actuaciones agotadas por la Fiscalía, artículo 137, ¿qué razón hay para que simplemente se le diga que porque la audiencia de solicitud de captura es reservada, no puede participar? Yo diría, no puede participar una víctima, por ejemplo, víctima de un delito de violencia intrafamiliar, que en curso de la investigación está queriendo enterarse de cómo avanza para favorecer a la persona que está siendo investigada, pero evidenciándose que ello lo está haciendo no porque ese sea su deseo, sino porque está siendo sometida a una situación de género. No hay lugar a que le permitamos el acceso porque será para transmitírselo a la persona que está siendo investigada u otras situaciones. La víctima, que es víctima, pero todo apunta que puede ser también una persona por vincular como indiciado o como imputado a la actuación. Habrán excepciones, pero la regla tiene que ser que la víctima tiene acceso a las copias y a participar de las audiencias preparatorias. Dios está con nosotros. Amén y amén.